Eh, bueno, buenos días. Mi nombre es Brigitte Cerquera. Soy de la Universidad Central, estoy en segundo semestre. Y el motivo por el cual te voy a entrevistar es porque quiero hablar sobre tu empresa, sobre tu emprendimiento. Y son 10 preguntitas básicas sobre lo que tú empleas o sobre tecnología. Pues sí, mira, mucho gusto. Yo soy Francisco Zuluaga. Yo tengo varios emprendimientos, algunos netamente tecnológicos y otros pues que usan tecnología. Yo creo que hoy no se puede hablar de una base tecnológica y una base no tecnológica. Yo creo que hoy todo tiene tecnología o tiene que tenerla, porque no solamente es que sea muy caro hacer que las personas hagan tareas repetitivas, sino que es que la gente hoy día ya no quiere hacer tareas repetitivas. Mucha gente Ah, se hizo carreras completas haciendo tareas repetitivas o tareas que se pueden automatizar. Ya digamos que el empleado del futuro es una persona que piensa o tiene que pensar y las tareas repetitivas se las deja a uno la tecnología. vale, entiendo. Bueno, empezaremos con las preguntas y pues la primera es, ¿qué le dirías a una persona para que empiece a emprender de la mejor manera posible? Uy, buena pregunta. Yo creo que hay que pararse en hombros de gigantes. Hay un libro de Stephen Hawking que, pues claro, es un tratado completo como de matemáticas y demás, pero se llama así, a hombros de gigantes, y es como que lo que se ha logrado hoy es porque la gente se para en lo que ya hizo otra persona, que se para en la que ya hizo otra persona y se para en la que ya hizo otra persona. Reinvertir la rueda es muy, muy lento y muy caro. Hay que estar siempre pendiente de lo que hacen los demás. Esto por eso se llama un ecosistema, porque es de las pocas veces en la que el ser humano no quiere competir y acabarse uno con otro, sino que quiere compartir lo que sabe. Por eso se llama un ecosistema. La gente está muy abierta a compartir lo que sabe. Eh, Hay que conseguirse uno o varios mentores, hay que oír podcasts, hay que estar pendiente de la gente que hace para de ahí partir hacia adelante. Y, y lo segundo que le diría yo a una persona para emprender efectivamente es que se enfoque o se enamore de su problema. Uno primero valida en la cabeza. Oiga, esto me parecería buenísimo. Y además es que yo ya sé cómo solucionarlo porque es que encontré una aplicación o encontré una tecnología o me parecería buenísimo que esto existiera. Y salta directamente a las soluciones y se enamora de sus soluciones. Pero lo que mueve a la gente no son las soluciones, son los problemas. Lo que hace que uno se pare de la cama a trabajar es un problema. Lo que hace que uno vaya a un médico es un problema. Y lo que hace que uno use a alguien algo es un problema o un dolor. Uno tiene que identificar un problema y un dolor muy puntual y enfocarse en eso. Las soluciones varían. No entiendo. Gracias por tu respuesta. Está muy profunda. Ok, Bueno, la segunda pregunta gracias. es, ¿cree usted que puede haber una personalidad entre ser y no ser humanístico? Una personalidad de empresario y Humanístico. una personalidad de empresario humanístico. Sí, o sea, me refiero a que, digamos, para poder, digamos, como emprender o innovar, se necesita ser, pues, una persona humana entre ser y no ser, como te digo, como Bueno, tener esas debilidades y fortalezas para poder emprender. para Mira, emprender y digamos que en estos días salió el CEO de Merkeo diciendo que las startups en este momento están en un invierno. Eso salió en la República en estos días, lo puedes revisar. Y que realmente, pues digamos que la era dorada de las startups pasó. Igual no es que sean eras doradas que nunca vuelven, sino que son ciclos. Hay ciclos de ánimo, de ánimo inversionista y otros de valles inversionistas, ánimo, valles y pues con el riesgo país que tenemos ahorita estamos en un valle y no sabemos qué tan profundo es. Finalmente, todo emprendimiento tiene que llegar a ser una empresa. Es decir, tiene que llegar a producir. No se trata solo de unas buenas ideas muy chéveres, sino que algún día se tienen que monetizar. Que digamos que el dinero es la energía que mueve la sociedad. Antes se transaban cosas, ahora se transa y se intercambia con dinero, probablemente después sea digital,
pero eso no es malo, digamos, y no es algo que hay que acaparar, es algo que se mueve. Entonces, sin eso, pues claramente todo se pone más lento. Entonces, eso, emprender y después ser empresario, es un deporte de equipo, es un team sport, eso dice Robert Kiyosaki. Esto no es un tema individual, esto es un tema de equipo. Equipo con Mm, empleados, equipo con aliados, equipo con stakeholders, equipo con el gobierno, equipo con todos. Por eso la educación tradicional no sirve para emprender, o por lo menos no como está planteada ahorita. O sea, que uno le encierran en un salón a uno contra la hoja, ver qué sabe y eso puntearlo y el que puntee más haciendo las cosas solo es el mejor, eso está muy mandado a recoger, eso no funciona. Porque cuando uno sale a emprender, uno no tiene que sabérselas todas, uno contrata asesores, saca mentores, uno vaya a averigua, habla con gente antes de sacar, digamos, unos recursos para invertir en algo. Eso es trabajo en equipo. Y en educación se llama hacer trampa o cheating o fraude. En el emprendimiento, desde ese punto de vista, se hace fraude todo el tiempo, porque todo el tiempo consultas a la gente, todo el tiempo buscas la norma, tienes que estar pegado al internet, tienes que ver qué pasa. Es un deporte de equipo. Para poder hacer un deporte de equipo con personas, a uno le tienen que gustar las personas. Definitivamente, si quieres ver ese enfoque humanístico, es necesario que al emprendedor y al empresario le gusten las personas, si no, no va a llegar ni a la esquina. Le tienen que gustar las personas o por lo menos saber cómo tratar con ellas. bueno, la otra pregunta es, ¿cree que para emprender se necesita dinero? Sí y no. O sea, sí se necesita Porque, dinero, pero no se sí, necesita el de porque uno. Es decir, mucha gente dice que solo los perezosos emprenden con su dinero, porque dentro de ese enfoque humanístico, si lo quieres ver así, digamos que tiene muchos nombres, la habilidad número uno del emprendedor es vender. La número uno es vender. Y lo primero que uno hace de pronto al levantar inversión es vender su proyecto. Entonces, sí hay perfiles de personas. El emprendedor puede emprender con su dinero o no, y está el inversionista, que no trabaja, ya tiene un capital o agrega capital y trabaja agregando capital, y pues esa masa necesita gente que la trabaje. Y el emprendedor por lo general hace eso, la trabaja y la potencia con una muy buena idea, y la muy buena idea genera un proceso, esa es otra cosa importante. La tecnología por sí sola no funciona, tiene que haber un proceso. Y el proceso se potencia o se facilita con tecnología. Eh, pero se necesita alguien que lo trabaje. Entonces el emprendedor lo puede trabajar y el inversionista puede poner el dinero. Y eso sirve también para validar la idea. Porque si yo me quedo solo en mi hoja, pues es mi examen y punto. Pero resulta que yo necesito interactuar con gente. Entonces cuando yo se lo cuento a otra persona y de pronto me da retroalimentación, yo mejoro mi idea. Y cada retroalimentación mejoro, mejoro mi idea. Cada retroalimentación mejoro mi idea. Y volvemos a lo mismo. El emprendimiento y el empresarismo o el ser empresario es un deporte de equipo. Y una de las formas de hacer equipo es con buenos partners y buenos inversionistas. Entonces, se necesita dinero, por supuesto que se necesita dinero, pero no necesariamente el del emprendedor y no necesariamente una persona haciendo todo. sí, entonces la otra eh, perdón, ¿cuáles visiones debe tener un emprendedor para llegar lejos? Depende de las expectativas, es decir, lejos a dónde. Llegar lejos es qué. Eh, Cuando uno tenga claro para dónde va, algo que para alguien es lejos, para otro es cerca, o algo que para alguien es correcto, para el otro es incorrecto. Y el éxito se define como el apuntar y acertarle a una expectativa. Eh, Supongo que llegar lejos, entonces es acertar a una expectativa, digamos, de una empresa de alto impacto o de algo que signifique progreso, porque algo sí pasa con los seres humanos y es que para llenarse el corazón necesitan ver progreso. El humano no es estático.
Cuando se queda estático se desmotiva. ¿El progreso qué es? Eso lo define cada uno. Que es lo mismo que el éxito, eso lo define cada uno. Yo defino esa meta, a veces la gente se siente tan vacía es porque no tiene una sola meta, no sabe para dónde va. Entonces, todo lo que le llegue, y eso no depende del dinero, todo lo que le llegue es incompleto, porque no se ha hecho en su cabeza una expectativa. Porque el éxito es pegarle esa expectativa. Si yo no la tengo clara, nunca va a ser exitoso. No importa qué me proponga. Hay gente que es exitosa cuando mejora su salud, hay gente que es exitosa cuando gana mucho dinero, hay gente que es exitosa cuando no necesariamente gana dinero, pero tiene una familia armónica, hay gente que es exitosa cuando logra que su cuerpo se desarrolle de cierta manera o llegue a cierta altura o haga deporte de esta manera. Hay que definir, eso es un arte, es el arte del fulfillment, le dice Tony Robbins, es un arte, es el arte del cómo llenarse o del cómo ser completo. Y lo primero en ese arte es definir cuál es mi meta o cuál es mi expectativa, una expectativa realista para que si yo le acerto, ahí ya veo el progreso y soy exitoso desde mi definición de éxito. Que es necesaria la inclusión de la tecnología en un emprendimiento. En todo, pues es decir, yo creo que en este mundo ya hasta para respirar vamos a necesitar tecnología. Pero lo mismo, la tecnología es su capacidad de procesamiento, es facilitación. Es como el cerebro. El cerebro si no tiene un propósito, o sea, si no tiene un objetivo, no sirve, no hace nada. El cerebro tiene que tener un objetivo y asimismo la tecnología tiene que tener un objetivo o un propósito de qué voy a hacer con ella y para dónde voy. Cuando yo tengo ese propósito bien definido, la tecnología es buenísima. Es súper necesaria porque claramente vas a poder, es como ir de aquí a Cartagena a pie, en carro o en avión. Eso va a ser la diferencia de usar tecnología o no. Pero si no sabes para dónde vas, te da lo mismo. Si no sabes para dónde vas, puedes tener un avión privado y lo único que te va a generar son costos. Pero No te va a dar sí, desarrollo. qué buena respuesta. Bueno, Gracias. la siguiente es, una persona de bajos recursos puede lograr el éxito en un emprendimiento como la de una persona de clase alta. Si tú miras, la gran mayoría de millonarios y billonarios son hechos por sí mismos, no vienen de familias de dinero. Digamos que el tema que tienes que tener dinero para hacer dinero es más una creencia que una realidad. De hecho, más o menos la relación entre herederos y ricos hechos por sí mismos en el mundo está como 70-30, donde el 30 son herederos y el 70 se han hecho a sí mismos. Entonces, pues ese 70% no necesitó heredar dinero para tenerlo. Lo que necesitó fue determinación y determinación, básicamente. Dale, entonces vamos con la siguiente, que es, en el momento de emprender, ¿cuál crees que sean los métodos o las herramientas que se utilizan para ser competitivo? Sí, devolvámonos al anterior. Pensemos entre altos y bajos recursos. Sería altos y bajos recursos económicos, pero lo que tiene que tener una persona son altos recursos intelectuales y ahorita todo está al otro lado del celular. Entonces, de vuelta, si alguien que se considere de bajos recursos ve este video, cada vez que coja el celular y se meta a Facebook, piénselo 2 veces. Cada vez que se meta al celular y se meta a TikTok, piénselo 3. Cada vez que coja el celular y se ponga a ver series de Netflix por horas interminables, piénselo muchas veces. Ese tiempo, con esa misma herramienta, haciendo lo mismo, puede estar usándolo adquiriendo conocimientos para salir adelante. ¿Qué Mucho, respuesta tan? no, total, es que yo soy ingeniero, punto. Y en la universidad me enseñaron, yo diría que para lo que hoy uso, poco. Lo que yo sé hacer ha venido de buscar y de poner en práctica y la información está ahí. Lo que hay que hacer es salir a probar y usar el tiempo. Ok, bueno, la siguiente es, eh, ¿cuál sería el aporte de un emprendedor a la sociedad? Y de esta manera, ¿crees que la sociedad influye al momento de llevar a cabo un emprendimiento? El primer aporte de un emprendedor en la sociedad es el empleo.
Lo mismo, un emprendedor no puede solo. Un emprendedor puede solo eventualmente un puesto de empanadas y eso que necesita proveedores, necesita quien le cocine, necesita muchas cosas. Solos no podemos. El primer aporte de un emprendedor que ojalá se vuelva empresario es la generación de empleo. Esa es la primera. Y la segunda es la generación de valor agregado. Porque es que los países no se hacen ricos cobrando impuestos. Los países se hacen ricos con empresas ricas que pagan impuestos. Supongamos que en una economía yo muevo 100 pesos, 100 unidades, y estoy cobrando 10 de impuestos. Entonces hay algunas mentes obtusas que piensan que cobrando 15 todo se va a solucionar, y eso es falso. Porque cobrando 15, de pronto la empresa no produce 100, produce 80. Entonces ni los 10 que se recogían antes se van a recoger. No se trata de cobrar impuestos y de hacer justicia o lo que sea. Se trata de generar riqueza y después sí ver cómo la repartimos. Hay que generar la riqueza primero. Ok. Bueno, la otra Eso sí sería, aporta a un emprendedor, generación de riqueza. Y entre más riqueza, más impuestos. Ahí es que estimular la riqueza y los impuestos llegan solos. bueno, la otra es, ¿cuál sería el impulso que tiene un trabajador o un empleado de una empresa a emprender o a independizarse? El impulso de la empresa al empleado. Sí, señor, para poder emprender o independizarse. Yo pienso que todo depende. El emprendimiento, así como el ser empleado, no es para todo el mundo, ni todas las empresas son para todas las personas. Hay gente que con empleos logra un desarrollo personal y un desarrollo económico muy interesante, mucho más que muchos emprendedores. Y asimismo hay muchos emprendedores que logran mucho más que muchos empleados. Yo creo que más que incentivar o no incentivar, hay que medir quién sí realmente está a gusto y quién no está a gusto. Y yo creo que sí hay que participar a la gente vía metas comerciales, vía acciones que está de moda, vía lo que sea, en algún porcentaje de la utilidad o de las ventas, digamos del crecimiento de la empresa. Uno tiene que lograr que la gente se haga parte de la empresa con el parámetro que sea. Hay gente que lo hace desde el principio, entrega unas acciones indexadas a una permanencia. Hay otros que dicen, vea, de las ventas, si llegamos a tal meta, usted va a tener tanto por ciento, de forma que en la medida en la que crezca la empresa, también crecen los empleados. Y, y pues no hay empleados eternos. Llegará un empleado que lo va a acompañar a uno por un tiempo y después se irá a otro empleo o a emprender. De hecho, hay varios empleados en los que yo les he dicho, si usted monta algo, yo invierto en su emprendimiento. O sea, son tan buenos que si montan algo seguramente va a salir bien. Qué bien. Bueno, la otra es, ¿cree que bueno, es importante o considera usted que es importante la creatividad para emprender? Yo diría que el emprendimiento es creatividad, pero a veces no se necesita tanta creatividad, se necesita resolver un problema. Eso es lo que necesita un emprendedor, resolver un problema. Que sea un problema creativo o no, seguramente si es creativo tiene más potencial, pero a veces por ser demasiado creativo no resuelve nada. Uno tiene que resolver un problema. ¿Qué le duele a la gente? ¿Qué le molesta o qué le hace la vida más fácil? Si uno lo resuelve, tiene un negocio y tiene un emprendimiento para largo plazo. Tiene uno que resolver un problema. Si el problema es resolver el hambre a la salida del trabajo, no necesito mucha creatividad, pero tengo historias de gente con... Hay una historia de un señor que se pensionó, como a los 55, cuando la gente se pensionaba joven. Y tenía un amigo que era uno de los dueños del éxito. Pues claro, tenía un amigo, pero pues eso no se necesita un amigo para eso. Le dijo, venga, ahí debajo de las escaleras del éxito de la 53, ahí hay un hueco. Voy a poner un carrito de perros. O sea, usted era gerente, ¿qué va a poner un carrito de perros? Y dijo, sí, ahí la gente pasa y me parece que es fácil. O sea, no necesito mucha creatividad para eso. Resumen del cuento, hoy tiene como 8 carritos de perros en 8 puntos diferentes y cada puestico hasta antes de la pandemia vendía 1,5 millones diario, sin saber leer ni escribir. Claro, pues ya
que tuvo de pronto la visión, pero no era algo muy creativo. Estaba resolviendo un problema. La gente sale del trabajo con hambre y le doy comida a buen precio. Punto. Eso es un problema a resolver. No hay que ser muy creativo, hay que buscar un problema. Incluso también te tenía una pregunta que era que para poder emprender o tener como esa manera de enfocarse en eso, ¿es necesario tener estudios? Hay que ser curioso. Es decir, no es tener estudios, porque es que el estudio es, te sentamos en un salón y te damos una medallita de que lo lograste y ya. Eso no es estudio, eso es repetición. Estudiar es realmente empezar a entender todas y cada una de las variables de un problema. Eso es estudiar y nunca paras de estudiar, nunca. Todo el tiempo vas a estar estudiando y aprendiendo todo. Y de hecho ya hay un punto donde pues no hay más gente que te diga más cosas, tienes que salir a buscar tú mismo. Le llaman investigación, pero eso es algo que es todo el tiempo. No es que yo voy a una universidad, me lavan el cerebro y ya entonces tengo todo. Eso pasa con muchos profesionales y por eso a veces entre más títulos y más estudios, la gente se frustra más, porque piensa que con eso básicamente le tienen que hacer venia en la calle. Le dicen doctor a todo el mundo, solo porque fue a la universidad. Incluso hay gente, no, es decir, eso no garantiza nada. Hay gente que no va a la universidad. Ahorita el nuevo billionaire, el indio, no terminó la universidad, se salió de la universidad y hoy ya marca 131 billion dólares. Entonces, no es que si la universidad libera el distintivo, de pronto lo pone en una especie de zona de confort donde piensa que le van a llover ofertas laborales o ofertas de lo que sea. Es más el espíritu de salir a buscar las cosas. No sé, si tú vas a emprender primero tienes que ser lo que te guste, ¿cierto? Igual después de que uno pasa la etapa en que le gusta a uno resolver un problema, después viene implementarlo, que esa es la parte aburrida y la parte que se come el resto del tiempo. Entonces uno tiene que mantener eso. Si digamos yo fuera a emprender en el negocio de los esferos, no es que yo me vaya a estudiar en una universidad de esferos y con lo que salí con el título ya, emprendí. Yo tengo que todos los días analizar ese esfero a fondo hasta que le encuentro nuevas formas de solución todo el tiempo. Él se vuelve mi mejor amigo. Todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Por eso se vuelve apasionante, nunca paras de estudiar. Okay. Probablemente no es la manera tradicional. ¿La manera tradicional sirve? Sí, claro que sirve. De hecho, ya está migrando más esta tendencia. Entonces, ahora ya no son maestrías y doctorados, sino son cursos cortos, charlas con emprendimiento. Entonces, ahora el espíritu de la innovación, las universidades no saben qué inventarse para cogerle el ritmo a la innovación. Hay propuestas interesantes, pero son más tardías que lo que puede hacer uno realmente buscando gente que ya haya hecho las cosas. Digamos que es mucho más útil ir a hablar con un alpinista o que ya escaló el Everest que ir a una universidad que me enseñen de montañas para llegar al Everest. O sea que en sí la tecnología es un factor importante para el emprendimiento. Es determinante para la transmisión de conocimiento. En este momento el acceso está ahí. De pronto uno tendrá que pagar 2, 3 pesos pequeños para no tener publicidad o para tener unas charlas extra, pero todo está ahí. Ahí es que ir a buscar y básicamente asociarse con el tema, o sea, meterse en el tema. Están las historias del fundador de Platzi, colombiano, nació en Suba, aquí nomás, y decía lo mismo, sí, de pronto a uno le queda un poquito más difícil porque no tiene amigos. Para eso sí son las universidades, para hacer contactos. No es para aprender, es para hacer contactos y vida social. Para eso sí son las universidades. Pero después de tocar la puerta lo suficiente y tener una propuesta de valor que solucione un problema y que tenga sentido y que se pueda monetizar, terminan saliendo las cosas adelante. Bueno, aquí va mi última pregunta y es ¿por qué hay emprendimientos o por qué crees que hay emprendimientos con bajo nivel a nivel de desarrollo tecnológico? Bajo nivel y nivel tecnológico, ¿cómo así? Sí, a bajo nivel de desarrollo tecnológico. Bajo nivel de desarrollo tecnológico o alto nivel de desarrollo tecnológico.
Yo respondería a la pregunta un punto antes. Yo pienso que primero tiene que haber un problema para solucionar. Eso es lo primero. Lo segundo, debe existir un proceso. El proceso funciona a pesar de la tecnología. Funciona en tableros, con papeles, con hojas con lo que sea, con Excel básico o con un megasistema o con SAP. Claro, lo que va a variar es la velocidad. Pero la tecnología por sí no hace los procesos. La mente humana diseña los procesos y la tecnología, digamos que los facilita. Yo creo que al final de la historia, la baja adopción de tecnología es por rebeldía. Las generaciones adultas son rebeldes. Han tenido que pelear toda la vida y siempre han vivido o vivieron todavía viven en una dinámica de supervivencia, sobre todo la latina. Nuestros papás, pues primero en la casa se hacía lo que los papás decían y punto, y si no era arrejo, y entre no 2 o 3, sino 15 hermanos, pues tocaba ganarse un lugar. Y eso mismo se replicaba en los colegios, cursos de 30, 40, 50 personas, donde el bullying era normal. Antes nadie se enfermaba de bullying y nadie se susceptibilizaba porque era normal. Y sobre esa dinámica, pues, tener la humildad para aceptar que lo nuevo y lo que viene tiene algo que aportar, no es tan sencillo para estas generaciones. Tienen un orgullo muy grande para poder sobrevivir en esos entornos, tienen que desarrollar imágenes y orgullos muy pesados. Eso les impide, los mayores de 50, 60, 70 no es que no sepan y no puedan adaptar la tecnología o el celular, es que no quieren. Se resisten y funcionan ellos mucho mejor cuando están solos. Solo es que llegue alguien más joven, ay, mijito, hágame. Ay, mijito, no puedo. No, es que todo era más fácil como era antes. Claro, uno añora cuando estaba más joven porque estaba más dinámico. Pero yo creo que la baja adopción de la tecnología es por orgullo y por pereza, desafortunadamente. Uno siempre quisiera que todo, sobre todo cuando está manejando responsabilidades, uno quisiera que siempre todo estuviera calmado, porque digamos que esto es como montar un toro. Uno lo quiere tener mansito, pero a veces salta. Las empresas no son calmadas casi nunca. Siempre hay problemas que resolver, todos los días, todos los meses. Y cuando algo está calmado, uno dice, ¿ahora qué va a pasar? En ese mismo entorno uno decía, si ya tengo un sistema que me funciona, ¿para qué adopto uno nuevo? Y ahí es donde viene esa pereza al cambio. Y nos puede pasar a todos, pero tiende a pasar más en las generaciones más altas. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos perdiendo de esa experiencia que ellos tienen y estamos en manos de gente con menos experiencia. Entonces hay gente que tiene buena adopción de la tecnología, pero no tiene experiencia. Y gente que tiene muchísima experiencia y mucho que aportar, que simplemente no se ha lanzado al ruedo. Entonces hay gente con muy buena experiencia que perdón la expresión, lo que le mama gallo es compartir un documento. O la fórmula de Excel. O poner las negrillas. Pero tiene un montón de experiencia, historias que contar, casos de éxito. Y por el otro lado hay gente que le hace, le sube, le baja, le hace todos los procesos tecnológicos que quiera y pues no sabe ni dónde está parada. Entonces, es el mundo en el que estamos viviendo. Toca juntar las dos cosas y toca tener humildad para adoptar tecnología. Nada que hacer. Y adoptar nuevas tecnologías, porque cuando uno empieza digamos que a calcinarse o a acomodarse en una monotonía de procesos, sin darse cuenta está echando para atrás. Uno tiene que estar todo el tiempo generando nuevas dinámicas o nuevas propuestas o por lo menos probando cosas. Eso consume energía, consume recursos y ahí es donde la visión del emprendimiento tiene que tener ese ingrediente desde el principio o es muy deseable que tenga ese ingrediente desde el principio. Y ahí me devuelvo a las palabras de Besudo, de Jean-Claude Besudo, el dueño de Aviatur. Dice que el gerente no trabaja, no debería trabajar. El gerente delega y supervisa.
Entonces, si el gerente está delegando y supervisando, también tiene que tener un ojo en el futuro pues, para tomar las decisiones de hacia dónde vamos a ir y, por supuesto, qué tecnologías vamos a adoptar, y también haciendo como las pruebas, permitirse las pruebas y algunos errores controlados para realmente probar qué sí funciona y qué no funciona. ¿Qué es para ti la verdad? La verdad para mí es como, no sé, o sea, no sé cómo expresarme, pues porque en sí la verdad se refiere como a muchas cosas, como en no mentirme, como en siempre ser seguro de decirme Es las una buena. cosas, que esté seguro de decirme las cosas, eh, que tenga la certeza de decirme las cosas de frente y pues con toda sinceridad, pues también con la verdad. Es como lo que yo pienso sobre la verdad, pero pues tiene Claro, muchísimas. esa es la práctica de la verdad, o de ser, digamos, auténtico y coherente. Eso es más como la coherencia, pero esas cosas que son verdad, que te las dices de frente así duelan, ¿cómo compruebas que son verdad? No sé, es que, o sea, no, o sea, yo siento que es como la intuición de las personas, como la manera en cómo lo ven cuando le dicen algo. Sí, pero eso que tú ves debe tener ciertos comportamientos, ¿no? Actitudes, sí. Entonces, no solo actitudes, no estoy hablando de cuando a uno le dicen la verdad, estoy hablando de la verdad en general. Porque uno podría decir que el emprendedor va persiguiendo su verdad y busca vendérsela a los demás. Vender no es una transacción monetaria. Vender es la capacidad de transmitir ideas y generar comportamientos y obtener respuestas. Yo al vender no quiero que me paguen. Yo al vender quiero que me digan sí o que me digan no. Digamos que yo quisiera obtener una respuesta y yo hago varias pruebas. ¿Cuál crees que será digamos que la alternativa que yo más use si estoy tratando de hacer algo? Mm, Digamos que tengo no, 3 o 4 alternativas o 3 o 4 pruebas o diferentes formas de hacer las cosas. ¿Con cuál de esas 3 o 4 formas de hacer las cosas crees que yo me voy a quedar? con la más, como la más fácil, como la más fácil, pero al mismo tiempo la que mejor emprendimiento. La que funcione, la que funcione. Y esa es la verdad. La verdad es lo que funciona. Como emprendedores debemos ser buscadores de la verdad. No del orgullo nuestro de lo que dijimos nosotros, porque la gente, uno pensaría que todo el mundo vive hacia los resultados y la gente realmente quiere tener un acuerdo común, eso es falso. O que la gente se mueve por dinero, eso es falso. Hay gente que se mueve por familia, por amor, por bienestar o por estatus. Por eso a veces la gente así esté perdiendo, prefiere tener la razón. Se aferra a cosas que no funcionan, que son falsas, solo por no contradecirse. Como Sí, emprendedores señor. nosotros tenemos que ser buscadores de la verdad. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Lo que funciona es lo que produce resultados. Desde el punto de vista personal, uno puede saber si una creencia es verdadera por 4 factores muy sencillos. ¿Qué resultados me produce en mi salud? ¿Qué resultados me produce en mis recursos? No hablemos de financieros, todos los recursos. ¿Qué resultados me produce en mis relaciones con los demás y con mi entorno? ¿Y qué resultados me produce en mi estado interior? Si una creencia o una dinámica o algo que yo hago o algo que yo afirmo me genera buenos resultados en esas 4 variables, es verdadera para mí. Pero si alguna de esas no me genera buenos resultados, no es verdadera. Por el otro lado, una persona que está perfectamente bien en sus relaciones, perfectamente bien en sus recursos, perfectamente bien en su estado interior y perfectamente bien en sus relaciones, que no la conozco, pero digamos que existe, es una persona que vive una vida verdadera o una vida de creencias verdaderas.
Cuando alguna de esas 4 falla, uno sabe que ahí hay una creencia falsa. Y toma humildad decir, oiga, tengo en mí una creencia falsa. La tarea cuál es encontrarla. Porque esto no sirve para el emprendimiento, porque las empresas son igual, son como las personas. Si hay algo que no está funcionando en los recursos de la empresa o en el bienestar de la empresa o en el ambiente laboral, que sería el estado interior, o en la salud de la empresa, algún tipo de indicador, entre reguladores encima, etcétera. Si algo no está funcionando ahí, hay alguna creencia adentro de la empresa o alguna práctica o alguna determinación que es falsa, que no funciona y toca cambiar. Yo me puedo aferrar a que yo tengo la razón y así lo he hecho 40 años y punto. O puedo decir, funcionó 39.5 años, pero ya no está funcionando porque me está dando resultados adversos. Buscar la verdad requiere mucha humildad, porque requiere decir, íbamos para allá, pero no, me equivoqué, vamos para otro lado. Y requiere decir, bueno, ¿qué quiero en la vida? ¿Para dónde voy? Pongo el target y ya sé que cuando me siento exitoso es porque le pegué a esa meta. No porque es lo que hay que hacer o porque ser exitoso es llegar a hacer algo grande. Tengo la autonomía de decir, yo soy exitoso porque logré lo que yo me propuse, no lo que todo el mundo quiere hacer. Me parece perfecto So, la respuesta. eso es lo que tiene que ser un emprendedor, un buscador de la verdad, de lo que sí funciona y tomar decisiones rápido. Una vez se demora, las peores pérdidas en cualquier empresa son por no tomar decisiones a tiempo. Hay que tomarlas a Entiendo. tiempo. Y uno tiene esperanza, ¿no? Uno tiene fe en el futuro. No, no, deje así, que esto se va a arreglar. Eso no se arregla. Si alguien no llega a arreglarlo, no se arregla solo. Mejor atacarlo pronto, así sea incómodo. Uno como emprendedor se acostumbra a la incomodidad y después la busca, porque esas son las oportunidades de mejora. Bueno, Eso es lo que hay. pues, señor, bueno, ya finalizando, quiero agradecerle pues, por responderme unas preguntas, por aceptarme para entrevistarlo. Y pues, mi nombre es Brigitte y espero que tenga un feliz día. Y igualmente, gracias por volverme a aceptar. Para Bueno, poder... muchísimas gracias y ojalá les sirva para que esto que yo les he transmitido, que son 20 años de emprendimiento, 24, porque yo emprendo desde los 14 años, se vuelva en que no pasen otros 24 años para aprender lo mismo, sino que arranquen de aquí a aprender otras cosas. Vale. Igualmente, muchas gracias y feliz tarde. Bendiciones, que estés muy bien. Saludos. Igualmente, hasta luego.